episodio de Pasaporte a la Autenticidad, el podcast de la comunidad Soy Mi Propia Belleza. Yo soy Pame y como en cada episodio, muchas gracias por estar acá nuevamente, aquí compartiendo conmigo este lugar, esta plataforma, esta instancia y un pedacito de tu tiempo para escucharme. Como siempre y como en cada episodio, te doy la bienvenida y te doy una invitación para que te unas a la comunidad Soy Mi Propia Belleza en Instagram o TikTok, donde comparto experiencias diarias, mis proyectos en curso, todo sazonado con la autenticidad, que es la palabra presente en casi todos los momentos que se comparten en esta instancia, en la comunidad y conmigo en mi vida todos los días. Si quieres formar parte de estos procesos, ¿cierto? Y darle valor a cada uno de los procesos que estamos viviendo en conjunto, puedes seguirme como @soymipropia-belleza. Y admito que por el momento en TikTok no me encuentro tan activa, pero esto es un proceso y estamos dando valor a cada uno. Así que vamos pasito a pasito. Por supuesto, también recordarte de que el podcast lo puedes encontrar tanto en Spotify como en YouTube para que te acompañe como cada domingo. Todos los episodios salen a las 17:07 de cada domingo, excepto, y debo decir, la semana pasada, el último episodio, este episodio quinto debió haber sido el domingo pasado, pero tuvimos algunos problemas técnicos. Digo yo, siendo que soy una única persona la que trabaja en este espacio. El caso es que tuve un problema con la grabación y no pude subir el podcast. Lo avisé por las historias de Instagram, así que es el lugar en donde estoy mucho más activa. Y me falta promocionar un poco en TikTok esto. Pero bueno, así son los procesos. Y como así son los procesos, el podcast de hoy vamos a hablar un poquito de los procesos de esta comunidad Soy Mi Propia Belleza y de este podcast que ya lleva 5 episodios y ya lleva un mes. Y quiero traer este tema hoy día porque hace un par de días, el día 7 de mayo, se cumplió un mes, como entre comillas, oficial, que el podcast está funcionando. Y estuve un poco activa, lo más activa que pude con la promoción del podcast solamente en Instagram. Si me sigues en Instagram probablemente viste en mis historias que todos los días o la mayoría de las semanas en abril estuve promocionando el podcast de diferentes maneras. El asunto es que debo decir de que este proceso ha sido todo un tema de aprendizaje, de tolerancia, de amabilidad conmigo y de aprender a trabajar una plataforma como esta. El podcast yo lo venía pensando, y creo que en el primer episodio lo dije, lo venía pensando desde hace muchos años, o sea, como 2 años más o menos que tenía esta idea de que quería colocar un podcast con una temática que fuera sobre la autenticidad, sobre el valor a los procesos, sobre lo que yo estaba haciendo en la comunidad. La comunidad de TikTok de Soy Mi Propia Belleza creció muy rápido y en un momento también yo me sentía un poco limitada con las redes sociales como TikTok o Instagram porque no podía llegar y contar como todo lo que quería decir de ciertas temáticas que aquí se hablan. Entonces saqué el podcast adelante y la cosa es que ya llevamos un mes. Y este proyecto parte desde cero. O sea, si bien tenemos un grupo, yo tengo un grupo de seguidores, ¿cierto? Que está en Instagram o en TikTok. Yo no he promocionado tanto el podcast en TikTok, lo admito. Y el tema de seguidores también va variando mucho porque muchas veces un video tuyo se hace viral, y esto para que lo sepan si es que estás haciendo un proyecto así como dentro de redes sociales o de internet, una idea se hace viral, pero después quieres hablar de otra temática y las personas que llegaron por ese video viral que se supone que era de un tema, por ejemplo, estás hablando de, no sé, tazas negras y después ese video se hizo viral porque con mucha gente quiere tener tazas negras y de repente dices, hola, mira, voy a traerte una cuchara de color azul, pero si me ibas a hablar solamente de tazas negras. Ese encasillamiento muchas veces pasa y hay gente que te sigue o tiene seguidores en este mundo que llegaron por una sola temática, pero cuando no sigues hablando de las tazas negras, por ejemplo, se van
y dicen, pero si yo llegué aquí porque hablaban de las tazas negras. Y esto fluctúa mucho. Fluctúa mucho los números, los seguidores, la gente que ve tu contenido, etcétera. Y esto hay que aprender a lidiar con eso mucho, sobre todo cuando estás empezando un proyecto como el que les estoy compartiendo en este momento, que sería el podcast. ¿Por qué? Porque este podcast yo lo inicié con un canal de YouTube y una plataforma y la plataforma de Spotify con cero, desde cero. Es más, después de que escuches este episodio y te vayas a historias a mi Instagram, probablemente vas a encontrar en historias destacadas cuando hice un review del primer día, o sea, del primer episodio, de cuando se suscribieron las primeras personas, y también las historias destacadas de cuando ya se cumplió un mes. El tema aquí es que mi primer objetivo con el podcast era lanzarlo, ¿cierto? Era colocarlo en el mundo de Internet o en la plataforma que yo quería, que era YouTube y Spotify. Pero después viene todo un tema de mantenerlo. Yo ya tenía grabado 4 episodios, que son los 4 o 5 episodios. Sí, 5 episodios, que eran los primeros 5, y me dediqué las siguientes semanas a ir grabando los episodios que vienen. El tema es que me acuerdo que cuando me falló en la semana pasada el podcast, la grabación que tenía del episodio, me sentí muy triste, me sentí también muy dudosa. Dije, este proyecto no lo voy a poder mantener. Yo ya tengo grabados algunos episodios, pero mi gran dilema en este momento es que a veces no tengo tiempo para estar editando mucho o haciendo cortos y promoción dentro de Instagram o dentro de TikTok, porque soy una sola persona, trabajo y estudio, que son 2 actividades que para mí son prioridad en este momento. Pero, por ejemplo, editar, mantener un video, subirlo, estar pendiente de que alguien conteste o promocionar incluso el tema de pago, hacer un pago para que llegue gente a tus plataformas. Eso requiere tiempo, requiere planificación, hay que tener una estrategia, no es llegar y hacerlo. Y ese tiempo muchas veces no me lo doy porque también hay que priorizar otras cosas: salud mental, ejercicio, el descanso, para estar activa también de la manera que yo pretendo estar activa en los proyectos que estoy trabajando. Especialmente el proyecto del podcast, ¿cierto? Este podcast, mi proyecto de estudiar, porque me metí a estudiar por algo, también por algo mayor, y obviamente darle prioridad también, la prioridad suficiente a mi trabajo, que es el que me genera la fuente de ingresos actualmente. Ahora bien, tengo que decir que una de las cosas que más quiero destacar, y aquí quiero celebrarlo, y lo voy a celebrar en este episodio claramente, porque una de las cosas que más me costó hacer fue sacar el podcast adelante, fue sentarme a grabar, fue sentarme a colocarle un nombre, a decir, ok, esto es lo que yo quiero y esto es lo que voy a sacar, y le puse una fecha y me puse a trabajar en ello. Entonces ese objetivo está totalmente logrado y lo celebro en este momento. Y también otro objetivo fue que alguien escuchara el podcast, que alguien lo pudiera escuchar y sentirse identificado, que alguien me pudiera decir, lo escuché y lo comparto. Y creo que ese ha sido el miedo más fuerte que pude sobrepasar cuando hice la publicación del primer episodio. Porque pasé de 0 personas en el canal de YouTube, me acuerdo, a 7 personas, me parece que se suscribieron la primera semana. Y pasar de 0 a 1 ya es un gran logro. Porque me quiero detener aquí con el tema de lo que nos han generado, como esa ansiedad que han generado las redes sociales muchas veces, sobre todo los influencers que tienen 1 millón o 10 millones de seguidores, ¿cierto? Y que las reproducciones de sus videos o de su material, de su contenido, son 10.000 visitas en menos de 15 minutos. Y uno que está aquí empezando, en mi caso yo que estoy empezando y estaba empezando con este proyecto, tuve solamente 10, no,
sí, 10 me parece reproducciones del primer episodio, que ya después llegaron a veintitantas reproducciones. Ahora, cuando revisé las estadísticas el día 7 de mayo, ya un mes después del lanzamiento del primer episodio, me di cuenta de que no había tanto crecimiento en los otros episodios. Pero aunque no había tanto crecimiento, ningún episodio estaba en cero. Ningún episodio ha estado en cero en este momento, hasta este minuto. Y quiero decir de verdad que a las personas que están escuchando este material y que lo han compartido o por último que les ha acompañado de alguna manera, les quiero decir muchas gracias. De verdad, ese día también agradecí mucho a las personas que ven mis historias, que están pendientes, que comentan, que mandan corazones. No estoy siendo como la influencer así como gigante, porque no me interesa tampoco ser, porque tampoco es un objetivo para mí el hecho de vivir de la viralidad, o sea, estar viralizada todo el tiempo, porque es agotador, es insostenible para mí en este minuto. Tener una comunidad así que estuviera viral todo el tiempo y que se mandaran muchos mensajes y que no sé qué, cuesta mucho. De verdad, a veces yo me pregunto cómo lo hacen algunos influencers que tienen tantos mensajes, tanta gente que los sigue y tanta viralidad de todos sus videos. Por lo que tengo entendido, muchas veces también suben 6 7 8 videos, pero viven grabando todos los días y o un día completo y después lanzan todo o tienen un equipo de trabajo, no lo sé. Yo soy solamente una persona, ¿ya? Que está haciendo este proyecto y que supongo que esa situación debió habérsele repetido a algún influencer grande ahora en este momento. Pero mi idea no es compararme tampoco con ellos porque no tenemos punto de comparación. Independiente que probablemente tengamos temáticas muy similares, porque hay mucha gente que habla, por ejemplo, de amor propio, hay mucha gente que habla de procesos, hay mucha gente que habla por ejemplo, de ser auténticos, de tolerarnos, etcétera, o las temáticas pueden ser muy similares entre una persona y otra, pero aún así no es bueno compararse, o sea, no hay punto de comparación, ¿ya? Yo estoy haciendo un trabajo chiquitito, como hormiguita, pero me gusta que esté así, como pequeño. Sí, a lo mejor me encantaría, ojalá, de que todos mis videos se viralizaran, pero la realidad es que no es así. O todo mi contenido de podcast se viralizara y estuviera teniendo ya ahora 150.000 personas que estén escuchando este podcast, pero primero llevo un mes. Llevo solamente un mes, llevo 4 episodios, no promociono tanto. Considero que tengo hartos límites, pero también harta productividad también, ¿ya? Ya hay 4 episodios, hay gente que los está escuchando, a pesar de que el último episodio creo que llevaba como 6 personas solamente que habían, o 6 reproducciones que habían sido hechas en YouTube. Y en sí a lo mejor para otros puede verse muy deficiente, puede ser la palabra, ¿ya? Deficiente ese número, pero para mí es un gran número. 6 reproducciones es un número bastante alto, considerando que todo lo que se ha hecho en el podcast hasta este minuto viene de cero, viene de nada. Entonces, creo que este es el episodio en donde yo más quiero darle valor a este proceso y ser consecuente con lo que también converso en la comunidad, que es valorar el proceso más allá del objetivo que te hayas establecido. Sí, yo mantengo un objetivo ahora nuevo, que es el hecho de que el podcast en YouTube llegue a los primeros 100 seguidores. ¿Ya? El canal de YouTube de Soy Mi Propia Belleza, espero que llegue a los 100 primeros seguidores de aquí a 4 o 5 meses, porque este fue mi proyecto del año 2. Todavía les debo ese episodio. Yo divido mi año en 4 años distintos de 12 semanas. Entonces, la celebración de inicio de año 2, porque estoy en el 2024 12 semanas, era sacar adelante este podcast. Entonces, en 4 meses, que sería cuando termine mi año 3, 2024 3, me gustaría tener 100 seguidores en YouTube, en el canal de YouTube, y me gustaría que también hubieran 50 seguidores en Spotify.
Para eso, obviamente, tengo que ponerme a trabajar las redes sociales, tengo que ponerme a trabajar la promoción, hacer cortos de los audios de podcast, a lo mejor tratar de hacer un video podcast, pero la verdad es que no tengo los recursos todavía para hacer un video podcast. Porque yo este podcast lo grabo con el micrófono de los audífonos de mi celular. Ya, por eso tampoco, y lo grabo desde mi celular. Y tampoco no me he grabado nunca como un video haciendo el podcast, como lo que pasa con otros podcasters, ¿cierto? Mucho más grandes que se sientan en un salón y tienen unos micrófonos muy bacanes y se graban, tienen cámara, todo eso. Todavía no llego a eso. Entonces, tengo que hacer material con lo que tengo. Si bien para algunos pueden ser unos recursos limitados, para mí es aprovechar muy bien los recursos que tengo eh, y los conocimientos también, porque uno tiene que ir aprendiendo a editar el audio, a buscar cómo sacar adelante el video, colocar los títulos, las promociones, los reels, qué sé yo, y todo eso lo hace uno solo, una sola persona, ya al principio. Y hace un mes yo tuve un principio, ¿cierto? Que era desde un cero y ahora en este primer mes ya cumplido tengo otro principio que va desde las personas que están suscritas al canal de YouTube, ¿cierto? Y a las que están suscritas también en Spotify, que, insisto, quiero agradecer de todo corazón que estén acá y a todos los que escuchan este podcast. Encuentro genial de que hayan personas que estén interesadas en este contenido y la verdad es que este primer mes con estas estadísticas y con estos números me reafirma de que existe un grupo de gente que está interesado en tener acceso a un contenido que tenga que ver con un valor a procesos, con autenticidad, con diferentes temas que hemos ido conversando. Son recién 4 episodios y este sería el quinto en donde nos estamos reuniendo para que podamos compartir temáticas que necesitan un espacio de conversación, que necesitan un espacio de contención o de acompañamiento o de, insisto, de decir, ay, sí, a mí también me pasa. Así que esta es mi manera de celebrar este primer mes del pasaporte a la autenticidad. Insisto, todavía me queda mucha temática por compartir. Quiero aprovechar también de dar un análisis, una pequeña reflexión con respecto a este proceso que estoy haciendo con el podcast. Porque como les mencionaba, mi mayor susto cuando estaba haciendo este podcast, antes de lanzarlo y todo, era de que nadie lo iba a escuchar. Y yo me acuerdo que ese sentimiento también lo tenía cuando yo me dedicaba a la danza y planificaba, no sé, los eventos, los shows en los teatros y decía, tocaba vender entradas, por ejemplo, y yo decía, hoy no va a venir nadie, vamos a tener un show y va a haber cero público. Y me acuerdo que hubo una ocasión en uno de los festivales, voy a contar esta historia, en uno de los festivales en donde yo estaba muy asustada porque no se estaban vendiendo todas las entradas que estaban disponibles para el show. Y justo en ese año, como, no sé, 3 semanas antes de ese evento, salió una noticia sobre un artista, creo que era un bailarín o una persona que hacía teatro, si mal no recuerdo fue en Italia, en donde llegó a hacer su show y no había vendido ni una sola entrada. No se había vendido ninguna entrada para ese día, para ese espectáculo. Y este actor, me parece que era, le dijeron, bueno, no vas a hacer la actuación, ¿cierto? Porque no vas a hacer el show, porque no se ha vendido ninguna entrada, le dijo la persona de boletería y los técnicos. Y él dijo, no, yo voy a hacer el show aunque no tenga a nadie que me vea, pero el teatro y el escenario está esperando este evento. Y hizo el show para los técnicos y las personas que estaban ahí en el teatro, haciendo toda la parte técnica, pero sin público. Y estoy hablando de un tiempo donde no estábamos ni siquiera cerca de pandemia. Entonces, creo que ese miedo que yo tenía de que nadie me iba a escuchar cuando empecé el podcast, lo pude superar también recordando esa noticia, recordando también de que
las plataformas, ¿cierto? Spotify y YouTube son, o las redes sociales, son como escenarios, ¿cierto? Son como los teatros que yo bailaba antes y que yo hubiera salido a hacer mi show o mi evento sin público. O sea, no había venido nadie, no se estaba vendiendo ni una entrada. Pero sí para el primer episodio, para el primer show de este podcast, llegaron, llegaron 6 personas al teatro llamado YouTube y al teatro llamado Spotify. Y ahora en este momento hay 19 personas suscritas en YouTube, por lo tanto yo siento que hay 19 personas que están en el teatro llamado YouTube y 5 personas que están en el teatro de Spotify. Y probablemente en un mes más voy a estar contando, no sé, 20 o 30 personas en el teatro de YouTube y 30 personas en Spotify. Pero para eso también, como estaba comentándoles, tengo que tener un espacio para desarrollar la estrategia de cómo difundir esta información, para seguir invitando a otras personas que se interesen por estos temas y también un poco aclarar cuáles exactamente son los temas que vamos a tratar acá, más allá de el amor propio o etiquetar, digamos así, el podcast o la comunidad. Pero me agrada mucho lo que ha pasado con este espacio, con esta instancia y lo que me ha ayudado también a mí a desarrollarme como persona. Me alegra estar celebrando este primer mes del podcast y sé que nos vamos a seguir juntando por muchos domingos más porque me queda mucho para compartir, mucho tema. De hecho, me acabo de acordar, como les estaba diciendo, que tenemos el tema pendiente de el año de 12 semanas o cosas relacionadas con las rutinas o otra historia de adulta independiente siendo estudiante universitaria. La verdad es que estoy muy feliz por este resultado y por este trabajo que estoy haciendo de manera muy autónoma, de manera muy consciente y sobre todo con mucha dosis de amor y autenticidad, que eso es lo importante. Y como reflexión final, compartir estas estadísticas o estos números y esta experiencia con ustedes lo quise hacer más que nada también porque sé que más de alguna persona que pueda estar escuchando este podcast o pueda estar en la comunidad de Soy mi propia belleza debe estar pensando en algún proyecto o en alguna idea, algo en lo que se quieren lanzar y están con ese miedo de, ay, ¿qué va a pasar si es que alguien no me escucha? Yo muchas veces, insisto, y vuelvo a mi historia con la danza, muchas veces pensé que iba a hacer algún show o alguna presentación en donde no hubiera público. El punto es que igual a mí me gustaba tanto bailar que a pesar de que no hubiera tanto público, lo hacía igual. Y me pasa lo mismo con el podcast o con la comunidad. Quizás no tengo la comunidad más grande de seguidores y no me he estado dedicando tanto a ella, a generar el contenido que se requiere o que yo quisiera compartir. Pero me gusta tanto lo que está pasando con este espacio y con este lugar que le voy a seguir colocando las dosis de amor y energía que me hacen sentido y que van acorde también a todos los procesos paralelos que estoy haciendo. Así que si estás en ese miedito de cómo onda salir al escenario sin público, sal a bailar igual, ¿ya? O lánzate igual. Yo estoy segura de que va a haber una persona que en algún momento va a ver todo lo que estás haciendo y te va a apoyar y va a seguir tu trabajo y tu camino, quizás desde el momento 0 o desde el momento 1 o desde el momento 10, pero van a estar y va a haber alguien que va a aparecer. Así que esto era lo que yo quería compartir el día de hoy en este episodio, en el 5.º episodio del podcast. Solamente compartir el agradecimiento y la felicidad que tengo por estar en este espacio los domingos con ustedes y como una instancia de celebración de este primer mes que para mí ha sido súper, súper significativo y súper poderoso. Así que nada, estoy muy, muy, muy feliz, la verdad, de que estemos acá. Y no sé qué más decir, ya más allá de que no me quiero alargar más, ya estoy llegando al final del episodio. Ustedes saben que el podcast es de un formato más o menos corto. Quisiera dejar el tema hasta aquí
Gracias por compartir conmigo estas instancias y antes de concluir, como siempre, invitarte a que te suscribas al podcast, si es que no lo has hecho, en Spotify o YouTube para que no te pierdas ningún episodio. Recuerda que puedes seguirme en las redes sociales de Instagram y TikTok como @soymipropia_belleza. Y como siempre, y como he hecho en todo este episodio, ya te agradezco que estés acá, que me des un poquito de tu tiempo para escucharme y gracias de verdad por estar en este espacio conmigo. Te deseo que tengas una bonita semana, un bonito día en el momento que estés escuchando este podcast, toda la buena onda y energía y te espero la próxima semana para volver a tomar el pasaporte a la autenticidad en un nuevo episodio de este podcast. Muchas gracias y nos estamos encontrando pronto. Adiós.